Muy buenas, queridos amigos de nuestro programa El Despertar. Les damos la bienvenida al capítulo número 57, en el cual nos vamos a atrever a hablar de la Atlántida, un poco como referencia histórica a esa historia tan falseada y oculta que, digamos, se ha mantenido, se sigue manteniendo, y de la que no tenemos por lo visto derecho a saber nada en los colegios ni posteriormente, de la que se sigue ocultando y manipulando. Y este asunto de la Atlántida, precedido de civilizaciones tan importantes como por ejemplo la Lemuria y Mu, que anterior a la Lemuria, que por ejemplo se habla de que, digamos, que el transcurso de la Atlántida va desde 11.000 años atrás hasta aproximadamente unos 50.000. Así como por ejemplo la Lemuria, que es anterior, como hemos mencionado, va desde aproximadamente unos 30.000 años hasta, según comentan, medio millón de años, ¿no? Esta situación pues un poco es atrevida, ¿no? Porque todo, como hemos dicho, es muy confuso. Y estamos hablando de civilizaciones, en este caso, muy avanzadas con otra forma de vida, y que sucedió aquí, por lo visto, aquí en este mundo, en esta tierra nuestra, que ni lo es siquiera, pero bueno. Se hacen muchos documentales, se han hecho películas acerca de la Atlántida, pero oficialmente, o sea, no se ha expuesto su existencia con rigor, con documentación, más bien se mantiene oculto. En muchos documentales de ahora de esta última nueva generación, se habla de que si podía estar en tal sitio, por ejemplo, en el sur de España, junto a la costa de Huelva, que si podría estar también por ejemplo, en la zona de Santorini en Grecia, en el Mediterráneo también, amén de la famosa isla configurada con una especie de círculos concéntricos, separada por mar, por agua, por así decirlo, en unos canales de agua entre unos círculos y otros, hasta la isla central de la Atlántida. En fin, el tema es muy confuso. Nuestra opinión es que una civilización así existió y que ocupaba todo el planeta. O sea, no se limitaba a una zona determinada. Es decir, que los atlantes formaban parte de toda la civilización en aquellos tiempos, en aquellos supuestos tiempos. Por ejemplo, también por otro lado se dice que nosotros, o sea, muchos de los seres humanos que aquí estamos reencarnados, hemos sido atlantes. Cuenta una de las historias que a la llegada de los dioses, eh, en un principio pactaron con los atlantes digamos, un pacto, una especie de negocio, ¿no? Esa búsqueda de, como comentan, por ejemplo, los escritos de Sitchin a la llegada de los Anunnaki, la búsqueda del oro, digamos más o menos que en todo caso venían buscando algo en este mundo y que hicieron un pacto con los atlantes, entonces, y que los atlantes no sospecharon nunca ninguna maldad de estos individuos cafres que aquí están, y que digamos que una de las causas por las que así estamos, por las que se hicieron con el dominio de este mundo,
fue que faltaron al pacto. Es decir, que el pacto que tuvieron lo violaron, por así decirlo, estos dioses tan divinos, y que se hicieron con el asunto. Es decir, invadieron y hasta aquí hemos llegado. El Atlante era ingenuo, por lo visto. Era el genio de ese tipo de situaciones, es decir, de la que se le iba a venir encima cuando llegaron estos cafres otra vez. Por eso nosotros, por un lado también, sostenemos que la Atlántida fue destruida. Que no se trata de una desaparición de una noche a una mañana sin más. Cuentan la historia del diluvio, cómo se pudo producir. No fue exactamente un diluvio, no es que se puso a llover aquí con una incontinencia suma. Lo que pasa es que hablar de un poco de cómo utilizan su tecnología estos señores nos viene muy grande. Nos viene muy grande porque si se dice que este planeta, que ahora es un holograma, antes era un hermoso planeta y ha sido destruido por ellos mismos, casi en su totalidad, pues eso nadie se lo va a creer. Es difícil creer cómo estamos embutidos en esta cámara de espacio-tiempo, que es un holograma proyectado, que por ejemplo, los continentes son paneles holográficos que en algún momento dado pueden ser movidos o cambiados de sitio, de tal manera que, por ejemplo, cuando se encuentran en expediciones civilizaciones o restos de civilizaciones que están enterradas, como por ejemplo Egipto, vamos a ver el caso, ¿no? O que pueden estar sumergidas, como las hay también. Saben ustedes, o muchos de ustedes, que por ejemplo, en el Océano Atlántico se han encontrado gran cantidad de pirámides. También se dice que en la Antártida, que en su día no estuvo congelada como lo está ahora, así como Groenlandia igual, ¿no? Que en la Antártida hay pirámides también bajo hielo. Ya hemos hablado de la Tierra Hueca, en fin, una serie de cosas que nos vienen grandes. ¿Por qué? Pues porque esto es como hacer una carrera. Si una persona le empieza a hablar nos empieza a hablar de una serie de cosas y de detalles de la vida, por ejemplo, ¿no? De la vida que llevamos a cabo, de lo que ha podido pasar, y a lo mejor es fácil, fíjense ustedes, que esa persona salte de un tema a otro y que nos parezca que pueda estar chalado, que pueda estar ido de la mente. Es decir, mira, fíjate, ahora se pone a hablar de una cosa y ahora salta a otra y a otra. Pero es que nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un marco muy amplio y que todas las cosas que aquí pasan tienen que ver unas con otras, y que evidentemente que sí está al alcance de nuestra comprensión tantas cosas como pueda haber, e incluso más. Es decir, no solo es lo que ven nuestros ojos, lo que no ven también existe. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer un poco es incorporar esas posibilidades, es abrir un poco la mente y el campo de visión, todo lo que sea posible, es decir, es más, dejarlo abierto. Aquí les he contado muchas cosas. Independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no, sigo estando abierto a muchas, a todas las que pueda. Es algo que forma parte de mi vida y que lo va a seguir siendo. O sea, va a seguir siendo parte de ella el estar
en un campo abierto de pensamiento, porque evidentemente nos podemos equivocar, podemos estar cortos en muchos detalles que podamos contar o observar, pero que la vida sigue, y como la vida sigue, la verdad también. Es decir, en definitiva, que si a fecha de hoy se les cuenta o nos cuentan unas cosas, esas cosas pueden ir incrementándose. Unas cosas pueden no ser ciertas, efectivamente, ¿no? Pero lo que sí es verdadero es que la verdad está, valga la redundancia, está ahí y se va a manifestar en mayor grado cada vez más. Entonces esto es una especie de, o sea, la omisión de la existencia de la Atlántida es una especie de hachazo histórico, de un cortar, despegar y tirar por ahí. Y saltarse a la ligera ese periodo tan importante. Se ha llegado a reconocer, porque así es, que el hombre antiguo, estamos hablando de la civilización sumeria, por ejemplo, de la egipcia, de la griega, por poner ejemplos importantes, aparte de civilizaciones orientales, que ese hombre antiguo era muy inteligente. Y a veces nos preguntamos, ¿de dónde le viene la inteligencia al hombre antiguo? También podemos achacar un poco la histórica destrucción de la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, ¿no? De la entrada de las religiones a saco, generando un oscurantismo y una ignorancia y una represión terrible. Pero no se deje de engañar por ciertos hechos puntuales. La represión siempre está. Hemos hablado de pirámides, la Atlántida la sabía. En el mundo hay muchas pirámides. La pirámide que más nos acecha y nos arrincona es la pirámide dictatorial que gobierna sobre nosotros, situándonos en esa pirámide a la humanidad en la base. Es curioso, ¿verdad? Nosotros estamos en la base de la pirámide y, por así decirlo, nos caen todas las hostias. Somos la base, tenemos que sustentar y soportar en este mundo los caprichos y los vicios y la mala catadura de los amos. Somos solidarios, entre comillas, con todas sus guerras, enfermedades, con toda su destrucción, su capacidad de hacer daño. Somos solidarios porque es lo que nos han impuesto. Y nos vemos obligados a participar sin ninguna otra instrucción u orientación de todas esas actitudes, acciones, etcétera. Y curiosamente, ya lo hemos dicho antes, siempre vamos a ser culpables. Es decir, dado eso, pues claro, nos merecemos todo lo malo que nos pase, porque somos alimañas, o como dicen ciertos estandartes de esta civilización, que se han postulado como mandantes, somos animales y bestias que no tenemos derecho a nada, que no sabemos absolutamente nada y que nos merecemos todo lo que pase y que hay un derecho sobre nosotros que si ciertos individuos quieren asesinarnos están en su derecho. Quizá a muchos de ustedes esto le pueda parecer una paranoia, pero si se extienden un poquito en este tema, se darán cuenta de por qué se nos guerrea,
¿Por qué se nos maltrata? ¿Por qué se secuestran a niños, mujeres, a personas y no vuelven a aparecer más? ¿Por qué se nos envenena el aire? Con tecnologías, con aviones que van tirando rayitas. Y por consiguiente, al envenenar el aire, se envenena el subsuelo, la tierra que pisamos y las aguas también. ¿Por qué se nos malgobierna y se nos manipula? Yo creo que en el fondo nosotros no queremos estar así. Ya he dicho previamente que nosotros no hemos inventado estas cosas, este circo. Y dirán muchos que sí, que es muy fácil acusar a unos cuantos, por ejemplo, a los que nos gobiernan, porque somos como ellos o peor. Y yo le digo a usted, si a usted le han manipulado genéticamente, si a usted le ponen aquí bajo unas condiciones leoninas, en una forma de vida que es totalmente ilegítima, que es una basura de vida, por así decirlo, aunque tenga sus partes bellas, que hay que coger con pinzas, por supuesto, y cuando usted se dé cuenta de eso y sea consciente de que incluso eso se puede cambiar, pero no con estas actitudes, ni con esta aceptación gratuita de algo tan grave, pues quizá podemos empezar a darle la vuelta a la cuestión. Para lo cual, nuestra historia se sigue manteniendo oculta. No solo una parte de ella, que pueda ser la Atlántida, sino toda la historia posible. Nacemos aquí borrados de recuerdos, sin saber las veces que hayamos podido estar en otras épocas, sin saber quién nos creó realmente. Yo ya les he dicho y mantengo que cuando yo mismo fui creado, no voy a meter a nadie más, ningún dios de ninguna religión, ninguna raza regresiva alienígena dominante, ni ningún imperio estaba allí. Por eso insisto en la cuestión de volver a recuperar nuestro origen, de no seguir dando vueltas aquí, viviendo un karma que es una farsa, un karma que se habla de, o sea, se le fusiona con el destino. Una cosa es karma y otra cosa es destino, ya lo dijimos en el segundo programa de esta serie del despertar. El karma es como cuando usted va a un restaurante, cualquiera, da igual el que sea, y ese restaurante tiene una carta con determinada comida. No vamos a cuestionar la comida que pongan, sino simplemente hablamos de la limitación. Fuera de esa carta usted no puede y no va a poder pedir nada porque diga lo que diga, no hay más. El karma de esta vida y de las tantas vidas que podamos repetir o vivir en mundos similares a este, manifiesta una limitación infumable, oculta lo que es el verdadero destino. No da lugar a dudas, desemboca en el esto es lo que hay y a tragar todo el mundo con esto. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Niño, vas a hacer única y exclusivamente lo que yo te diga, que yo haré lo que me dé la gana. Ustedes saben, muchos de ustedes, que en este mundo hay aforados, hay privilegiados, y si nos vamos metiendo más arriba en esa pirámide,
pues más aún, el tema es mucho más profundo, ¿no? Decimos y volvemos a decir que el destino está con la voluntad de cada uno de nosotros, con la voluntad de hacer, con la voluntad de decidir, de pensar, de crear con el pensamiento, de ir a donde quiera. O sea, cuando a usted le dicen, tu destino es ser, por ejemplo, jugador de ajedrez, no es verdad. Salvo que usted haya decidido por propia voluntad ser jugador de ajedrez. O sea, esto no es una adivinanza, no se trata de adivinar. El karma puede ser una adivinanza, pero esto no. El destino se crea y se forma, y se forja a base de pensamiento y de creación y de decisión, de voluntad propia. El destino no es un menú. Es que usted está destinado a porque estaba escrito no sé dónde. Eso es karma. Lo volvemos a decir. Por lo tanto, con todo este tema, pues llevamos insertados en nuestras vidas una serie de programaciones que tienen muy poco que ver con una vida digna. El tema de la Atlántida es uno más. Es hablar de una civilización muy avanzada que existió y vivió con unos conocimientos muy grandes y que todo eso parece que ha sido borrado del mapa. No interesa que se sepa nada, igual que nos interesa tantísimas otras cosas, como por ejemplo el tema de la Tierra hueca, como que hay unas dimensiones muy encima de nosotros por las cuales interactúan otros seres, que nosotros, el hecho de no poder verlos, el hecho de no poder ver cómo es realmente este holograma Tierra, ni desde dentro ni desde fuera, porque otra cosa hay que decir también que si nosotros saliésemos del planeta y pudiésemos verlo como es, veríamos que no es ni en nada de lo que se está diciendo, no se le parece mucho a lo que aquí se manifiesta. La proyección holográfica del planeta está ahí. Es real. Pero no es el planeta así, porque es una proyección en gran parte del planeta que fue destruido. Son imágenes. Si les dijéramos desde aquí que la cartografía espacial que se ve aquí, que se ve por las noches, por ejemplo, y tal, es falsa o no es real, a muchos no les va a cuadrar. Van a hablar de, sí, hay telescopios, hay satélites, etcétera, etcétera. Pero seguimos diciendo que aquí nos muestran lo que ellos quieren. Entre otras cosas que tampoco les podemos ver. Es decir, nosotros muchas cosas no las podemos ver, evidentemente, como por ejemplo que también hay a través de nuestro ojo, ya se ha dicho científicamente, pero es así también, que hay muchos más colores de los que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Y esto, por ejemplo, nos puede dar una pista de que hay otras muchísimas cosas, además de colores, de sonidos también, que no podemos percibir, etcétera, que existen o han existido y que, aunque sea de perogrullo decirlo, nosotros tenemos que averiguar. Hay una leyenda que dice, que si mal no recuerdo esa leyenda se llama la profecía de Orión, que los atlantes dejaron un legado muy importante escrito a los egipcios. El sitio donde dice esa leyenda que está esos escritos es un lugar llamado Jaguara.
Y ese lugar está al sur de Egipto, en el curso del río Nilo, y que ese lugar consta de un laberinto que es bastante grande, por cierto, dicen que es inmenso, y que parte de él está bajo tierra y otra parte está sumergida en agua. Pues bien, en las paredes de ese gran laberinto, en jeroglíficos, según cuenta la leyenda, está escrito el legado que le dejaron los atlantes a los egipcios. Esa profecía de Orión habla un poco de la destrucción de la Atlántida cada X años, no sé si se habla de cada 20.000 años. Habla de un poco de que los regentes de aquella Atlántida entonces digamos, al ser destruida pasaron a navegar hasta África y desembarcaron allí. Habla de Osiris, Set, de Horus, de Isis. Pero bueno, ya esto un poco es lo que cuenta esa profecía, es que era, según parece ser, un legado bastante importante, digamos, que puede tener la categoría de digno de ser hallado y de ser contado. Pero bueno, ahí lo dejamos. Puede que algunos de ustedes sepan de qué va esto, o si han conseguido leer acerca de ese tema. Lo que pasa que ya cuando nos ponemos a hablar de dioses, Osiris, Set, Horus, Isis, estamos hablando un poco también de los mitos de los Anunnaki. Recordándoles aquí que en todas las religiones o así decirlo, deidades de las diferentes civilizaciones, aparecen estos individuos con diferentes nombres, pero son los mismos. Siempre hay un hijo de un gran dios o de un gran padre, hay una madre, hay un hermano malo, llega a haber a un hijo otro hermano más bueno, en fin. Esto les tiene que sonar algo. Religiones como la escandinava, por ejemplo, ¿no? Con Thor, con Odín, con Loki, etcétera. Los mencionados atlantes, según habla este mito, y egipcios, Osiris, Set, Isis, Horus, el propio Ra. Podríamos extendernos a otras religiones, los dioses griegos, los romanos, los dioses de América, de aquellos aztecas, mayas, incas, de los dioses orientales también, cuando hablan de aquellas naves, por ejemplo, como son los vimanas. En fin, y aquí está el lío, ¿no? Y además, en la historia, nosotros parece ser que ni tenemos historia, según ellos, ni tenemos derecho a saberla, si es que la tenemos. Que todo pasa por su filtro de lo que nos han querido decir en la religión, y respetando, eso sí, dejando claro que respetamos a las religiones, respetamos a la gente que todavía tenga un credo de ese tipo, pero digamos que las historias son muy parecidas, muy parecidas. Y esto es una especie de patrón, y que aún sigue aquí. Seguimos sin saber nada realmente de la Atlántida. Esperamos que no solamente eso, sino aquí nosotros, digamos, nos inclinamos más por nuestra verdadera historia, que es la que realmente nos puede interesar a cada uno de nosotros. Todo lo larga y profunda que sea, con todo lo que contenga, lo que sea, pero que sea la verdadera historia, que es la que a nosotros nos pondría en el lugar que nos corresponde.
Muy bien, queridos amigos, a continuación les voy a poner la canción llamada Cariño, compuesta por Daniel Pérez y arreglada por José Manuel Venero. Espero que les guste. Y eso ha sido todo una vez más, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, esperando que hayan disfrutado, que les haya servido para tomar conciencia un poco de lo importante que es saber nuestra historia, algo que no nos cansaremos de repetir aquí, so pena que al final pues consigamos nuestro propósito, que es avanzar y dar con nuestra verdadera situación, con conciencia. Y nada, nos despedimos hasta el próximo programa, les invitamos a que sigan aquí y de nuevo gracias.